Amigos, 1:32 en este preciso instante de la madrugada. ¿Estáis ahí? Nosotros estamos aquí, dispuestos a una nueva aventura, con estos acordes que llaman un poco a la tribu milenaria y podríamos decir que planetaria. ¿Estáis ahí? Con Geray Martínez a los mandos técnicos del combustible musical fundamental en esta misión de Milenio 3, con Fermín Agustí, trabajando duro, como si fuera un pequeño comerciante duro, él no descansa nunca. Y por supuesto todo el equipo, excepto Clara Tahoces, que tienen merecido descanso. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buena noticia que te está rondando desde hace unos días. Creo que tienes una información desestabilizadora que nos va a sorprender. Una noticia que ha dado la vuelta al mundo. ¿Qué nos vas a contar? Pues vamos a hablar de una de las noticias que se ha reproducido más en blogs, en incluso diarios digitales, incluso en importantes cabeceras. Una noticia impactante, como muy bien has dicho, desestabilizadora. Una noticia inquietante que, si se le hace una segunda lectura, resultará, puede que incluso más inquietante, aunque de otra forma distinta. De una pequeña tienda, de un pequeño oficio, en Vitoria nos marcharemos a esa noticia que cuenta Santiago, que es universal. Con sorpresa lo veremos. También conoceremos algo que está pasando en un desierto ardiente, en un lugar donde nació la civilización actual, en un sitio además muy concreto. Dentro de ese creciente fértil hay una población de la que hablábamos hace unas semanas, unos meses, que muchos amigos y amigas se quedaron con el nombre y que hoy precisamente es un misterio y actualidad. Esta noche la actualidad nos lleva. Ese lugar se llama Hatra. Nos vamos a Hatra. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, nos vamos hasta allí porque al parecer el Estado Islámico ha entrado hace pocas horas y ha destruido esta mítica ciudad donde aún se elevaban 13 templos que desde hace muchos siglos seguían estando en pie hasta que estas bestias han entrado y han arrasado con toda la ciudad, cargándose esos edificios sagrados para otras civilizaciones. Hatra la conocen mucho en el mundo de la demonología y el cine. ¿Por qué? Pues porque es donde se ruedan las primeras escenas de la mítica película de terror El Exorcista. No es ningún decorado, eran piedras de verdad, era un escenario real, un escenario donde Pazuzu, en otros tiempos, hizo de las suyas. No deja de ser curioso que las imágenes de destrucción del patrimonio, muy simbólicas, destrozar, no es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad, claro, ha pasado muchas veces, ocurra esa destrucción simbólica, ocurra esta misma noche y no otra, esta misma noche, en ese epicentro, donde hay muchas historias, la tenebrosa ciudad de Hatra, para muchos, una puerta hacia el inframundo. Algo de inframundo tiene la noticia que nos trae nuestro compañero Javi Pérez Campos. Buenas noches, Iker. Pues sí, recientemente hay un personaje que ha causado que la comunidad científica esté revolucionada por las declaraciones que ha hecho de que dentro de unos años podremos trasplantar cabezas a otros cuerpos. Parece que estamos cada vez más cerca del mito de Frankenstein, pero lo cierto es que si retrocedemos en el tiempo, si viajamos al siglo XX, conoceremos la historia de otros personajes que también intentaron hacer creaciones de este tipo. Uno de ellos es el conde Carl von Cosel. Algunos dijeron que su historia de amor era una de las más bonitas de todos los tiempos. Esta noche vamos a conocer cómo este hombre intentó devolver la vida a su amada. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. 1:40, todos, absolutamente todos los que nos dedicamos a buscar, tenemos un poco alma atormentada de detective. Pero esto evidentemente no es de ahora, esto no lo hemos inventado nosotros. En el fondo los reporteros de sucesos de otros tiempos también estaban muy familiarizados con la suerte. La extraña suerte del reportero, la extraña suerte del estudioso. No seamos ególatras, no lo reduzcamos todo a lo que nos gusta a nosotros. Y ese bibliotecario que no ha salido nunca de los archivos, pero que cuando ha puesto todo el empeño, toda la fe, cuando de verdad estaba, como dice mi querido amigo Javier Pérez Campos, inmerso en lo que algunos ocultistas llamamos ibris, la ebriedad del conocimiento, y le salen los números, le salen los documentos, miran los legajos donde no había nada, y resulta que sí,
que el dato estaba ahí. Porque pasan los años, se hace uno mayor, pero las historias siguen llegando como una marea. Esto es lo que le pasó a un viejo buscador de misterios que ya no está entre nosotros. Yo tuve la fortuna de conocerlo, de compartir con él algunos años o algunos meses en la puesta en marcha de la revista del doctor Fernando Jiménez del Oso. Y una noche, lo recuerdo perfectamente, Joaquín Gómez Burón me contaba algo muy parecido a lo que ahora vais a escuchar. A veces, en aquellos mediados de los 70, iban a un congreso. Estoy recordando el ambiente, digo, lo he hecho muy bien, el ambiente de algunas películas de enorme éxito reciente, ¿no? Como La Isla Mínima, ese Chrysler 180, ese mundo polvoriento, esa España, que era otra bastante diferente, ¿no? Y hay a veces, en una conversación, en un bar, en un lugar inesperado, surgía el giro, casi dramático, de la historia. Pero este giro nos llevaba al buen camino, a un camino inesperado. Es lo que pasó a un grupo de investigadores, a dos en concreto, en ese viejo vehículo, en la provincia de Granada, hacia 1977. La casa del pintor. Verano de 1975. El flamante SEA 132 era tan negro como el alquitrán del camino, pero la capa de polvo que se acumulaba en su carrocería le daba una tonalidad grisácea, en consonancia con el ánimo de uno de sus ocupantes. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Por qué lo dices? Llevas todo el viaje prácticamente mudo. Me está costando no dormirme. No me pasa nada. Ya te dije al salir que tenía una mala sensación, eso es todo. Creo que estas cosas te influyen demasiado, Joaquín. Al final te va a costar un disgusto. Piensa que el tipo de periodismo que hacemos no es más que eso. Es un trabajo, nada más. Justo ese es tu problema. No te entiendo. ¿Qué quieres decir? Nada, olvídalo. Por Dios, Antonio, ¿dónde estamos? Esto es un horno. Solo nos queda una hora, pero será mejor parar un rato y estirar las piernas. Así podremos tomar algo. No tienes buena cara. Ya. Mira, ahí a la derecha hay una cafetería. Sobre la barra del bar flotaba una especie de neblina, causada por el humo del tabaco de las únicas dos personas que se resguardaban en su interior del intenso bochorno. Buenas tardes, ¿qué va a ser? Hola, 2 cervezas, por favor. Los dos hombres rastrearon la estancia en penumbra, buscando sin éxito un ventilador. Fue entonces cuando sus miradas se cruzaron con la de aquel extraño. Ustedes no son de aquí. Acierta, estamos de paso. ¿Turistas? Periodistas. Puf, peor. Trabajamos en una revista. Vamos a Granada a cubrir un congreso de parapsicología. Déjense de historias. El gran reportaje sobre estos parajes todavía está por escribirse. ¿A qué se refiere? ¿Tienen tiempo? Invítenme a un trago. No creo que se arrepientan. Los hombres se miraron de inmediato. ¿Tú qué dices? No sé. ¿Qué hora es? De tiempo vamos bien. No nos esperan hasta mañana por la mañana. No tenemos nada que perder. Oiga, sirva a este hombre lo que quiera. Síganme hasta aquella mesa. Durante casi media hora los periodistas escucharon absortos un relato imposible, aparentemente lleno de desvaríos. Palabras como encantamiento, voces, pozo, suicidio o miedo aparecieron entre trago y trago. Mientras el extraño se explicaba, los hombres se miraban, comunicándose a su vez, aunque sin hablar. Subieron al coche con el mismo calor con el que habían descendido, pero portando esta vez un sucinto plano dibujado en una servilleta. Ni lo sueñes. Yo no he dicho nada. Te conozco. Y la respuesta es no. Venga, pero si está aquí mismo. Oye, espero que no te hayas tragado esa historia, porque me decepcionarías. Mira, esa debe ser la casa. Para. Te he dicho que no. Estoy mareado. Creo que voy a vomitar. El joven salió del coche y apretó el paso en dirección al viejo edificio, ante la incrédula mirada de su compañero. Lo sabía. ¡Joaquín! ¡Joaquín! El hombre resignado emprendió el mismo camino, de forma mucho más pausada. La verdad es que sí sirvió como estudio para un pintor, tal y como nos dijo aquel tipo. La casa va que ni pintada. ¿Te has fijado en los ventanales? Sí.
Dios, ¿te quieres estar quieto? Me has dado un susto de muerte. ¿Hay luz? Ya es más de lo que me esperaba. Oye, no menciono que la famosa entrada estaba en la cocina porque vengo de allí y no he visto nada. Me parece que nos la han colado. Te lo dije. Eres un pardillo. ¿Dónde está la cocina? Ven, sígueme. Cuidado con ese cable. Esto está hecho un asco. Aquí la tienes. Porquería la que quieras. Pero ni rastro del pasadizo. Espera. Fíjate ahí abajo. ¿Qué es eso? Parcialmente disimulada bajo un taburete, el periodista distinguió una trampilla pintada del mismo color que el suelo. Tirando de ella, aparecieron unos viejos escalones de madera. Cuidado al pisar ahí. Es una especie de túnel. Se supone que esto nos llevará al dichoso patio oculto. Madre mía, vaya sitio. Tengo la impresión de que no estamos solos. Te lo juro. ¿Te callarás de una vez? Hablo en serio. Mira, esa debe ser la puerta. Seguro. Joaquín empujó la puerta de metal. Tan solo encontró la resistencia de algunas telarañas y hojas secas que se acumulaban en el quicio. Ante los hombres apareció un patio semicubierto por varias vigas de madera, sobre las que se extendían largas enredaderas, y que servían al mismo tiempo como lugar de reposo de decenas de palomas que no se movieron un ápice. En mitad de aquel espacio divisaron un pozo de piedra cubierto por una gruesa losa de mármol. El hombre les había relatado su existencia y cómo años antes una mujer se había suicidado lanzándose en su interior. Este sitio... Ya, no tiene sentido. Es increíble, resulta que no mentía. La mujer debió quitarse la vida arrojándose ahí dentro. ¿Crees que eso es el pozo? Tiene que serlo, solo que está bloqueado. ¿Has visto el tamaño de esa cosa? ¿Qué se supone que es lo que hay debajo del mármol? Me parece que es la reja de alguna ventana. Y me parece también que necesitaríamos una grúa para mover todo eso un solo centímetro. Maldita sea. Espera, se me está ocurriendo algo. ¿Has traído la grabadora? Claro. ¿Con qué quieres que grabemos las conferencias para el artículo? Está en el maletero del coche, su caja. Ve por ella. ¿Qué? Aún queda un rato para que se haga de noche. ¿Intentaremos grabar algo? Mira, voy a ir, pero esta me la pagas. El joven observó cómo su compañero desaparecía por la puerta en busca del viejo Nagra. Miró hacia arriba. Las palomas escrutaban en silencio cada uno de sus movimientos. Esto es completamente irreal. ¿Ya estás de vuelta? ¿Te has dado prisa? ¿Antonio? Antonio, ¿qué pasa? ¿Por qué no contestas? ¿Pero qué demonios? ¿Se te ha olvidado algo? ¿Qué? ¿De qué hablas? Ya estabas aquí y has vuelto al piso de arriba, ¿no? He escuchado pasos. He ido a por este cacharro y he vuelto, punto. Lo único que he sacado del paseo es un roto en el pantalón. Me he enganchado la pierna con algo mientras bajaba. Tampoco sé con qué ha sido. He mirado y no había clavo alguno. Pero... Oye, estás muy pesado. ¿Quieres grabar o no quieres grabar? No pienso quedarme aquí hasta las tantas. Venga, ponemos esto en marcha. Esperamos 5 minutos y nos vamos. ¿Estamos? De acuerdo. Con la luz de la luna como única ayuda, los jóvenes colocaron el magnetófono sobre la losa de mármol, de menor tamaño que la reja que cubría la boca del pozo. En uno de sus laterales existía un hueco suficiente como para introducir el micrófono, que quedó colgando a pocos centímetros de la superficie del agua. Así, en absoluto silencio, la grabación se puso en marcha. ¿Estás escuchando eso? ¡Ah! ¡No! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Coge el Nagra y salgamos de aquí! Los periodistas apenas podían verse el uno al otro. El movimiento incesante de las palomas se mezclaba con el polvo acumulado en las vigas.
Era como si las aves quisieran huir de algo invisible. ¡Ya lo tengo! ¡Vámonos! Protegiéndose los ojos, Joaquín y Antonio atravesaron el pasadizo y salieron de la casa con el rostro demudado. ¿Qué ha pasado ahí abajo? Sube al coche. Venga, hay que volver. Sube al coche, he dicho. Ya no quiero escucharte. No quiero saber nada de ti y de tu estúpido misterio. Y sobre todo, no quiero volver a hablar de esto nunca. Pero tú has visto lo que ha ocurrido. Ahí hay algo. Nunca hemos estado tan cerca. Te estás volviendo loco, Joaquín. Y me vas a volver loco a mí. Nos vamos al maldito congreso. Pero en cuanto volvamos a Madrid, pediré en la editorial que me cambien de revista. Estoy más que harto de todo esto. En medio de un silencio sepulcral, el coche se puso en marcha en dirección a Granada. Antonio apuraba un cigarrillo detrás de otro, mientras Joaquín observaba absorto a través de la ventanilla las luces cada vez más numerosas que indicaban que estaban llegando a su destino. Buenas noches. Tenemos 2 habitaciones reservadas. Mientras su compañero se inscribía en el hotel, Joaquín sostenía en sus manos el viejo grabador, como si fuese el portador del más valioso de los tesoros. Te espero mañana a las 9, en el vestíbulo. Las conferencias empiezan a las 10. Trata de descansar. De acuerdo. El joven, todavía impactado, cerró la puerta de su habitación y se sentó en la cama. Sabía perfectamente que no iba a poder pegar ojo. Sin ni siquiera deshacer la maleta, conectó el viejo Nagra y comenzó a escuchar lo poco que habían podido grabar al lado del pozo. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Una dramatización o adaptación radiofónica con guión de nuestro compañero Diego Marañón, basado en un hecho real, como yo comentaba, ocurrido en la provincia de Granada un par de años después, en la zona de Gavia la Grande, la casa del pintor, con la narración del maestro José María del Río y con Roberto Cuadrado, Eduardo Naranjo, José Antonio Páramo, Rafael de la Rica y Ana Isabel Rodríguez. En la realización, Alfonso Sanz. Estas pequeñas cápsulas, ¿no?, de viaje en el tiempo que seguimos haciendo en Milenio 3 y comenzaron, parece mentira, hace 12 años. Ahora hace 12 años empezábamos a realizar estos relatos aproximándonos a el misterio desde un punto de vista radiofónico. Y es curioso porque, de nuevo, la casualidad, ¿no?, o las cosas del destino, vaya usted a saber qué, pero yo quise recuperar las dramatizaciones. La primera fue una que creo que jamás se emitió, La mujer enterrada viva. Creo que esa nunca se emitió. Y la primera oficial, digamos, eso fue un proyecto cero, proyecto piloto. Y la primera, que era bastante dramática, bastante impactante, era la que tenía que ver con la casa de Vallecas, que en aquel momento creo que llamamos la casa de Villaverde, por aquello de que en las adaptaciones siempre hay que variar algo para que sea el propio oyente el que busque, el que indague y diga, este era el caso real en el que se basaba la historia. Han pasado 12 años y os voy a contar un pequeño secreto que seguro que he contado. A mí se me ocurre renacer, ¿no?, o rehacer toda esta historia porque había sido muy impactante la audición de los últimos programas de miedo. Eran historias más fantásticas, pero muy bien hilvanadas, con un magnífico elenco de actores que todavía se dedicaban a esto. Esto se había perdido en la radio, en este caso en Radio Nacional de España. Y ese programa Miedo, la voz era la de José María del Río. Con el tiempo, lo que es la vida, José María del Río es la voz de las dramatizaciones de Milenio 3.
Pero lo que subyace en esta historia, lo más importante, es que uno va a cubrir una cosa, uno va a una, digamos, misión concreta, una trayectoria, y es el propio misterio el que parece que se entrecruza. ¿Cuántas veces nos habrá pasado eso, no? Ir en busca de una cosa y la pista no es la que tú pensabas, el testimonio es otro, pero resulta que el testimonio que suele salir a caballo, es decir, en mitad ya de todo el proceso, suele llevarte casi siempre a cosas mucho mejores de las que esperabas, ¿no? Da la impresión desde fuera, un poco a nivel filosófico, que lo que sea se conjuga para que tú llegues a un camino todavía más inesperado y mejor, ¿no? Nos ha pasado 1000 veces, ¿no? No sé si solo me ha pasado a mí, imagino que se ha pasado también a vosotros. Sí, yo recuerdo una, y además que se cumple esto que dices de que de pronto la segunda historia que surge de casualidad que hemos dicho supera la segunda primera. historia, es un buen título, ¿eh? La segunda historia siempre hay que seguirla con todo el ahínco. A mí me ocurrió, la que recuerdo mejor, me ocurrió con Pablo Villarrubia, que es una de estas personas a las que le ocurren este tipo de casualidades de forma habitual. Estábamos en Chinchilla de Monte Aragón, en Albacete, recogiendo una de tantas historias que se contaban en algunos pueblos de La Mancha de un fantasma que había sido, había aparecido en los pueblos, la policía le daba caza, lo mataba y se daban cuenta de que era una persona del pueblo, generalmente el hijo de ese policía, disfrazado de fantasma. Verdad, me acuerdo de esa historia, la luz de Chinchilla, el Pantaruja, ¿no? De ahí. Eso es, la Pantaruja. Pues resulta que estábamos entrevistando al cronista de Chinchilla, y cuando termina la entrevista él se acerca a nosotros con un libro, un típico libro de estos pueblos, como una especie de memoria donde aparecen fotografías sobre las fiestas, personajes ilustres. Entonces dice, bueno, quiero regalaros este libro para que conozcáis algunas leyendas de mi pueblo. Entonces el chico abre el libreto por una página cualquiera, era la página 146, y en la parte de arriba de ese libro aparecía una fotografía. Entonces este chico se queda con cara de póker y dice, qué casualidad, porque este hombre es mi abuelo y es el que acabó perdiendo la vida perseguido por una extraña luminaria. La segunda historia siempre hay que perseguirla, ¿eh? Sí, yo me acuerdo en Perú estábamos haciendo diversos reportajes y en un momento dado en Lima entramos en una librería. ¿Te acuerdas que estuvimos viendo unos libros, pero dijimos, bueno, es que no vamos a ir cargados durante todo el viaje con todos estos libros? Pero hubo uno en concreto que dije, pues yo esto me lo quiero llevar, no sé por qué, creo que tiene historias que nos pueden servir, y hubo uno que compramos, que no dejamos allí para que nos enviaran, y por la noche en el hotel leyéndolo, de repente me encuentro con la historia del niño compadrito. Claro, pero es que ese libro era sobre Cuzco, que está a muchos cientos de kilómetros, y es que íbamos hacia allí. Era como si el misterio, entre comillas, no te dijera, ya que vas para allí, ya que vas para allí, exactamente, llévate esto. Y allí encontramos la historia del niño compadrito. Fuimos a la casa del niño compadrito, que no venía la dirección en el libro. En Cuzco estuvimos preguntando y por una serie de casualidades nos llevaron justamente a esa vivienda, a ese número, porque por ese nombre, el nombre que ponía de El Santo, no lo conocía absolutamente nadie en Cuzco. En cambio, por el niño compadrito lo conocía todo el mundo. Y nos llevó a una historia fascinante de una momia, niño, animal momificado, bueno, una veneración del pueblo tremenda en la que se creía en brujería. Nos encontramos con mujeres allí poniendo nombres en velas negras para que el niño compadrito hiciera bien a algunos y mal a otros. Toda una serie de casualidades que nos llevó a una escena muy, muy rocambolesca. Es curioso, y voy a soltar un secreto aquí. Yo estaba tecleando ayer unas cosas sobre el niño compadrito precisamente, para incluir en un catálogo que vamos a hacer, que yo creo que es una joya, todavía no se puede decir mucho más, pero que tiene que ver con la Expo del 2015. Habrá un catálogo que es un recorrido fotográfico por toda la historia de nuestro programa, que hemos hecho confeccionado, bueno, como decía, como ahora vamos a hablar con ese mundo de la artesanía, yo decía, de los comerciantes, que hemos hecho, pero de verdad nosotros a chapa y pintura, a martillazos prácticamente, nuestra historia, y queremos que quien lo desee lo pueda tener. Hace muchísimos años que Carmen y yo, por ejemplo, no escribimos. Esto no es que sea un libro, es un catálogo, que es diferente. Yo he estado absolutamente emocionado. He vuelto a ver las fotos de tantas cosas que han estado en nuestro programa, que simplemente he hecho algunas frases inspirándome en lo que vuelven a decirme, ¿no? Y una de ellas era ayer, el niño compadrito, que estoy viéndolo porque para algunos, con todo el respeto, en Cuzco nos escuchan también, para algunos es un simio, para otros es un niño, apareció dentro de una pared, se venera, pero se venera con magia blanca y un poco magia negra, dicen. Yo me acuerdo que le pregunto a alguien allí, pero el niño compadrito es bueno, ¿no?
Dice, sí, el niño compadrito es bueno, pero si no le haces caso te lleva a la muerte. Entonces uno se queda como con una seriedad. Y en ese momento es cuando Marcos Macarro, nuestro cabra en aquel viaje a Perú, prácticamente tira al niño compadrito sin darse cuenta en un mal movimiento de la cámara. El niño compadrito, que lleva 60 años en el mismo sitio colocado y que nunca nadie lo ha movido. Es una historia brutal. Pero fijaos, en todas las historias aparecen los libros. Los libros y los testigos suelen ser vectores, ¿no? Yo me estoy hablando de otra anécdota, que es en una... Estamos buscando no sé qué cosas en Salamanca ciudad, pero Carmen estaba obsesionada con una historia que había pasado en la provincia de Guipúzcoa, donde una especie de figura, vaya usted a saber el qué, interpretada como la Virgen, se aparecía decapitada o con una espada, unas visiones raras, como son todas las visiones de lo que luego se transforma, sea o no, en visiones religiosas, porque la interpretación popular no puede ser otra en aquel momento, en los años 30 en Guipúzcoa. Pero cuando los niños hablan, lo que ven es una figura que se aparece flotando neblinosa, con una capa negra. A ver qué diferencia hay entre esto y las sombras errantes, ¿no? A veces como sin cabeza. Estaba Carmen ya obsesionada con lo que hablábamos antes, ¿no? Con su particular ibris, pero con el tema de las apariciones de Ezquioga, de las cuales no había mucha información. Y yo, puedo exagerar o no, no lo sé porque mi memoria, pero recuerdo más o menos que en aquel rodar por Salamanca, buscando algunas librerías de antiguo, pero no de este tema, ella me iba contando que resulta que había un sacerdote que se metió en el tema tan a fondo, que empezó a investigar el tema tan a fondo, que poco menos que su vida se fue al garete por aquella investigación. Se convirtió en cura maldito. Y claro, me iba contando que habían quedado 5 libros de su estudio, que era una cosa, os estoy hablando del año 2000, en aquel naciente internet de los libros ni encontrabas esto ni encontrabas nada. Estamos hablando de eso, Santi, prácticamente hablando de eso, o durante la comida o algo. Vamos a esta casa de libros de Salamanca, y en un momento dado Carmen se queda blanca cuando debajo de unos libros, de revistas, de lo que sea, una especie de chamarelé de libros, está entero, decidme si no es Esperando, impoluto, intacto, no un libro editado, sino el estudio de ese cura maldito de Ezquioga. Es que no nos lo podíamos creer, ¿te acuerdas? No. Esas cosas pasan, Santi. Sí, me acuerdo, sí, perfectamente. Además, porque había sido un libro maldito porque había sido quemado. Exactamente. Tenían todo. Hoy hablamos de quema de libros, por cierto, luego. Tenían todo lo que eran los testimonios que había ido recogiendo el sacerdote según los videntes están viendo esa aparición. Tal y como se lo iban contando, lo iba recogiendo, y eran esas entrevistas previas que había hecho ese sacerdote, ese estudio. La investigación por el que real. Casi se volvió loco. Esas cosas ocurren, y lo que hemos aprendido es que la segunda historia, yo creo que ningún reportero sabueso seguidor, pero ojo, no leáis en esto qué maravillosos son la familia del misterio, los que tienen la suerte de dedicarse a esto. No. Esto va para todos. Para cualquier persona que por su propia motivación personal, por su propio interés, publicar o no es lo de menos, eso ya es un oficio, una forma de vida, pero yo no quiero excluir a nadie. Cualquier oyente de cualquier país que ahora nos oye, si tiene entusiasmo en algo y puede investigar, ese algo, si se mete de verdad, le va a ir llevando por aventuras absolutamente inesperadas. Yo creo que ese es el mensaje también positivo, que no es solo para una élite, ¿no? Sí, de hecho, en cierto sentido, la pasión y lo que tú esperas tiene mucho que ver. Mira, la última vez que me pasó algo así fue... En todas las historias salen libros, en todas las historias sale Marcos Macarro. Nuestro cámara. Fue con Marcos Macarro. Fue cuando estuvimos en Massachusetts, en el Triángulo de Bridgewater. Vosotros conocéis la historia, pero es la primera vez que la cuento en micrófono. Y era la última noche, nos habíamos dejado muchísimas cosas en el tintero porque la zona es inabarcable en apenas una semana de trabajo. Y una de las cosas era una historia que no la había podido documentar porque solamente la había visto en un vídeo de YouTube, un vídeo de aficionado que contaban la historia, enseñaban el sitio y poco más. Me había parecido precioso, pero nadie me había sabido dar razón de ello. No aparecía en ningún libro, no aparecía en ninguna página web, así que tuve que dejarlo pasar. Esa última noche nos íbamos a buscar, locuras mías, que me seguía Marcos Macarro, al autoestopista fantasma de la Ruta 44. Nos íbamos a pasar la noche, Ruta 44 para arriba, Ruta 44 para abajo, a ver si se nos aparecía el autoestopista fantasma, o por lo menos a ver si se nos aparecía algún policía, nos paraba para ver qué estábamos haciendo y le podíamos hacer una pequeña entrevista sobre la gente que va allí y la gente que ha tenido avistamientos. Pero no habíamos llegado, era ya el atardecer, y de repente pasamos por un cruce y le digo a Marcos, para,
porque había visto una cosa que solamente había visto unas semanas antes en un vídeo de YouTube, y era un cruce. El cruce en el que estábamos lo tenía prácticamente en la retina, y decía, mira, por esa calle ahí hay un cementerio. Efectivamente, había un cementerio. Paramos. Le di a Marcos unas instrucciones muy concretas de la tumba que estábamos buscando. Nos tiramos 1 hora, la tumba no aparecía, el sol se nos echaba encima, ya casi iba a ser imposible grabar. Me fui muy decepcionado, digo, vale, pues no puede ser. Y en ese momento, justo cuando ya nos dábamos por vencidos, Marco me dice, no será eso. Y ahí estaba, una tumba en forma de mecedora muy pequeña, para una niña de 4 años que se llamaba Pearl Frances, una niña que murió en 1889, y la tumba estaba repleta de juguetes, muñecos de peluche, juguetes actuales, muñecos de plástico, porque en los últimos 100 años la cantidad de gente que había visto a esa niña meciéndose todavía en esa mecedora era impresionante, y era un culto local. Esa historia, de todas las que llevaba en la mochila, era la que más me había impresionado, la que más bonita me parecía, y la única que me tenía que haber perdido. Y curiosamente fue la última que hice allí. Como nos ocurre a veces, vamos, ¿no?, derivando por ríos paralelos, porque un programa de la casualidad, que no sé si hemos hecho alguna vez sobre lo que nos ha ocurrido, ¿no? Hay algunas tan gráficas que no sé qué querrán decir, pero ahí están, ¿no? Para acabar resumiendo y marchándonos ya a Vitoria, donde también han pasado muchas casualidades. Seguro que Enrique Chazarra las conoce como todos nosotros. Y estoy recordando, me ha venido, claro, también que te viene a la mente, hay tantas, pero una de las que digo yo, ¿qué significado tendrán, no? ¿Os acordáis del niño de Somosierra, que ahora se cumple enseguida en junio, pues un tremendo aniversario, ¿no? Pensadlo. Se van a cumplir 29 años, prácticamente 30, de una historia tremenda. Estábamos haciendo el 10º aniversario, lo que es la vida, el 10º aniversario en el 96. Y recordando la historia, cuando llegamos allí vemos que hay un accidente. Digo, pero es que el accidente es en el punto exacto de la desaparición, en el kilómetro 96-600 de la carretera de Somosierra Antigua. Es la misma escena. Cuando nos bajamos del vehículo, digo, estamos viendo de nuevo lo que pasó. ¿Cómo es posible? Es un camión que ha volcado en el mismo sitio donde volcó el camión donde iba el niño de Somosierra. Cuando me da un vuelco el corazón, y estoy grabando con una cámara, es cuando veo que el modelo del camión volcado en el mismo sitio donde volcó el camión en la noche del 24 de junio del 86 es el mismo modelo, Volvo. Cuando ya me da algo, es cuando veo que el Volvo es el Volvo modelo F12, que es el mismo que conducía el padre del niño Juan Pedro Martínez Gómez, desaparecido en Somosierra y caído, y después desaparecido el niño para siempre con mucho misterio, en ese mismo punto. O sea, teníamos un camión en la misma forma, caído igual, con la misma marca y el mismo modelo, pero ya, y no cuento más, es cuando veo la matrícula, y es matrícula de Murcia, exactamente igual que la matrícula de esta familia murciana, que entre Cartagena, de alguna manera, y Bilbao, transportaba unas sustancias tipo ácido. El niño desaparece, es el gran misterio, la desaparición más extraña vida en España. ¿Qué probabilidades hay de que un reportero vaya a hacer un aniversario y se encuentre el mismo camión, el mismo modelo, la misma matrícula? Entonces todo el mundo pensó que los planos que había grabado eran del accidente original. ¿Qué querría decir aquello? Nunca lo he sabido. Pero lo que está claro es que si sois oyentes de Milenio 3 tenéis que estar abiertos a las señales. Lo que para todo el mundo son tonterías, para nosotros no son tan tonterías. Nos llevan de un lado a otro. Curiosamente yo hablaba de los tremendos problemas que está teniendo el pequeño comercio. Y ¿no os ocurre, hablando un poco también de Retromundo, que asociéis vuestra infancia a determinados comercios? Os pasa, ¿verdad? Determinados comercios, imaginaos si son de golosinas o panaderías o pastelerías o yo que sé, la ferretería que hay debajo de tu casa, te dan una memoria emocional de un tiempo. Y con tristeza estamos viendo, es ley de vida, ¿no? Pero que muchos de esos comercios son sustituidos por grandes almacenes, grandes compañías, marcas. Es así, es la vida, ¿no? Pero uno va entonces, lo hemos dicho muchas veces, a Lima, Düsseldorf, da igual el país, y prácticamente es lo mismo. La esencia de lo que hacía diferente una ciudad, en algunos sitios se mantiene, por fortuna. Y en Vitoria, una esencia absolutamente emblemática. ¿Cuántas veces habré estado yo ahí, no? Y en ese escaparate y dentro. ¿Y cuántos bollos te habrás comido? Pues imagínate, ¿no? Toneladas, me imagino. Porque además, eso tengo que decirlo, ¿eh? Como en Vitoria los postres, difícil. Tengo que decirlo. La pastelería Maya. Y unos dirán, bueno, Iker, ¿qué nos estás contando? Bueno, pues es que yo quiero que sepáis la historia que hay de fondo, porque os va a sorprender.
Enrique Chazarra, compañero, a las 2:15 de la madrugada, y creo que con un dispositivo que han montado, Javi, creo, ¿no? Hay imágenes del dispositivo impresionante para calibrar algo que debe ocurrir ahí. Enrique, buenas noches. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches. Tú también habrás dado buena cuenta de algún que otro bollo, ¿no? Esta noche, ¿no? Por supuesto, es obligado, de todo ciudadano vitoriano. Has comido algún que otro Andresito, ¿no? También, unas pastas riquísimas, ¿no? Que se suelen hacer por carnavales y que se agotan enseguida, por lo buenos que están y por la fama, ¿no? del personaje que representan. Pues vamos a ver si el sonido nos respeta, porque la cobertura yo sé que es problemática y que incluso Enrique tiene que arrimarse a la zona en cuestión. Estamos hablando de una pastelería entrañable en Vitoria, que ha endulzado a generaciones. ¿Os imagináis típica zona que pertenece prácticamente al casco viejo de una ciudad? Y esa pastelería de toda la vida, desde los años 50. Como diríamos, ¿no? Y ahora que la van a cerrar, que a mí me da mucha pena, sin conservantes, ¿no? Ni colorantes, o sea, la pura esencia. Pero resulta que esta pastelería prácticamente está contigua a una zona que fue un antiguo convento y donde hay toda una historia de absoluto misterio. Un misterio que llegó a tener un nombre, Enrique, un nombre casi popular, que era el de Andresito. Eso es. Mira, ahora mismo os estoy escuchando y estoy viendo y tocando, porque puedo tocar las ruinas del antiguo convento de San Francisco, concretamente lo que era la capilla de la Magdalena, el embrión del convento que luego poco a poco se fue ampliando hasta que se convirtió el gran convento de San Francisco, un convento de 7 siglos de historia, de 7.000 metros cuadrados, y de manera incomprensible en los años 30 pues fue demolido, fue dinamitado, y realmente no se sabe a ciencia cierta por qué se actuó de aquella manera, porque a los pocos días de ser dinamitado pues llegó una carta de Madrid diciendo que lo iban a nombrar Patrimonio Artístico Nacional. Y entonces es un caso de estos históricos que encierra muchos enigmas, y para colmo, pues bueno, nos encontramos con toda esta fenomenología que estamos comentando, no solo en la pastelería Maya donde me encuentro, sino también en los pisos superiores encima de la pastelería, en la famosa delegación de Hacienda de la calle La River, donde pulula el famoso Andresito, y que por cierto, desde aquí, a través del arco que queda todavía en pie, puedo ver los ventanales de las dependencias de Hacienda, que ahora están completamente a oscuras, solo se ven lo que son los LEDs de los monitores de las oficinas de los funcionarios de Hacienda, y que se supone que por esos pasillos pues pulula el famoso Andresito. Bueno, Enrique, es una especie de memoria sentimental todo esto. Estamos escuchando, nos pone Jerry de fondo, El Espinazo del Diablo, y es muy historia. La historia de Guillermo del Toro en El Espinazo del Diablo era un niño fantasma que se aparecía. Y aquí, en Vitoria, a partir de los años 90, empieza, para quien no lo sepa o se incorpore ahora o nos escuche de otros países, ¿no? Empieza en ese gran bloque que siempre ha sido algo histórico, ¿no? En el corazón de Vitoria, que estaba contiguo de alguna manera o en los terrenos de este convento, como dice Enrique, y él es absolutamente puntilloso. Es raro que no se sepa el motivo, ¿no?, de dinamitar un convento en los años 30, pero se amplía la zona de vivienda en Vitoria, y en ese gran bloque resulta que muchas personas empiezan, como en otros casos, a percibir cosas extrañas. Pero en este caso concreto, lo asombroso es que empieza a haber un auténtico, vamos a decirlo, entre pavor y reconocimiento, como pasa algunas veces en estos edificios oficiales. Y la gente lo que ve, Enrique, para recordarlo rápidamente, era un niño. Sí. Las visiones de un niño dentro de esa zona donde prácticamente tú estás ahora. Sí, a principios de los años 90, los vigilantes de seguridad que custodiaban las instalaciones de Hacienda por la noche, pues empiezan a comentar que había una serie de sucesos extraños, ¿no? Desde la aparición de un niño que pululaba por los pasillos, hasta movimiento de mobiliario cuando hacían las rondas, y eso debía estar en su sitio. A la siguiente ronda se encontraban con que el mobiliario había sido desplazado, ruidos extraños, y toda una serie de historias, hasta el punto de que muchos vigilantes de seguridad pasaban las noches fuera del recinto. Y curiosamente, como es un lugar emblemático que tenemos las instalaciones de Hacienda y tenemos también la comisaría de la Policía Nacional, pues claro, la Policía Nacional se encontraba a esos funcionarios, a esos vigilantes, mejor dicho, fuera, y bueno, ¿y qué hacéis aquí fuera, no? Y les comentaban que ellos no querían pasar ahí las noches porque pasaban cosas raras. Y a partir de ahí, digamos, un poco se empezó a disparar lo que es todo ese tipo de historias, y la recopilación de las mismas pues nos han dado como resultado de que no solo eran estos funcionarios, estos vigilantes testigos de esas historias, sino también empleados de la limpieza, los vecinos de la zona, y luego, lógicamente, en el comercio en el que me encuentro también fue, digamos, sus trabajadores han sido testigos de una serie de sucesos bastante curiosos. Es curioso, Enrique, bueno, estás en un patio que da a un lugar donde yo he pasado mi infancia, o sea, casi nada. El patio donde está ahora mismo hablando Enrique es el patio que da al patio donde está la casa de mi abuela Nati.
a la que mando un beso muy grande, y donde he pasado parte de mi infancia, donde he leído muchos libros de ovnis, ¿no?, y otras cosas, en esa zona concreta que luego da hacia el convento. Lo curioso, Enrique, es que tú has seguido paciente como siempre, y la historia de Andresito incluso cuenta con algunos documentos gráficos, que no sé si a día de hoy, creo que estamos ya, hoy es 8 ya de marzo, ¿no? Yo no sé si sabemos algo más, simplemente por tener el dato, Enrique, de aquella filmación famosa que llega dentro de las instalaciones de Hacienda, que es muy espectacular, por tanto todos dudamos en un primer momento, y es lo normal, ¿no?, donde una especie de niño encapuchado o niño con una OPA aparece en las cámaras de vigilancia. A día de hoy, ¿sabemos algo más, Enrique? No se sabe nada, absolutamente nada. Las investigaciones sobre aquella cinta y la divulgación que se hizo de ella en el programa, ¿no?, en Cuarto Milenio, hubiésemos esperado que hubiese algún tipo de repercusión. Nada. Pero la fecha de hoy es un misterio, es un enigma. No sabemos quiénes fueron los autores, con qué motivo, si fue una broma bien elaborada entre vigilantes de seguridad. Forma parte también de los enigmas de esta historia, pero un enigma, yo creo, más que nada muy terrenal y muy mundano, ¿no?, más que fantasmal, vamos a decirlo así. Bueno, ese enigma quedó ahí. Las sospechas son claras, había una historia demasiado fuerte, pero una historia que, curiosamente, Enrique, luego tú te pones a indagar, y en el edificio donde estás ahora mismo, donde está esta pastelería, o los edificios que dan a esa zona de las ruinas que tú puedes ver, que son espectaculares, por cierto, en pleno corazón de Vitoria, y ese mundo que hay en los patios interiores, ¿no?, donde puede haber de todo, y de repente hay un convento antiquísimo, ¿no?, con siglos de historia y todavía con todo el trabajo en la piedra, y resulta que has recopilado, y por cierto tiene fuerza, tiene mucha fuerza, y va a ser para debatirlo también aquí. Has encontrado en esa misma vivienda, y me parece maravilloso, más testimonios de personas que incluso antes de que el tema de el supuesto Andresito, el niño fantasma, lo que sea, se hiciese célebre, habían vivido acontecimientos dentro de las casas, y que todos empezaron a darle un sentido cuando conocieron la historia, pero no habían hablado hasta hoy, hasta esta noche. Sí, eso ha sido un factor común, digamos, entre los vecinos de las viviendas de la zona, ¿no? Que quien más que menos había vivido una situación peculiar y, bueno, no le habían dado demasiada importancia o no le habían dado más vueltas, pero luego cuando iba conociendo un poco los testimonios de vecinos y de zonas colindantes, pues es cuando han empezado a surgir estas historias que estás comentando. Vamos a escuchar una historia que es curiosísima, y ahora nos la explicas un poco, porque es una aparición, ojo, que es una cabeza, es la aparición de una cabeza. Esto ocurre donde estás ahora, no exactamente en la planta que da a la calle de la pastelería, sino en ese edificio o edificios. Sí, esto sucede en un piso, bueno, que lo puedo ver desde aquí, puedo ver su fachada trasera, es uno de los pisos que forman parte de esta barriada, digamos, de la costa de San Francisco, y ocurría pues en años previos, podríamos decir, al famoso Andresito, ¿no? Es curiosísimo porque yo nunca había escuchado nada parecido, y está sobre la cabeza, nunca mejor dicho. Sé exactamente lo que está viendo Enrique. Nos ha mandado algunas fotos maravillosas, Enrique. Hay una, tengo que decir que, bueno, luego comentamos. Vamos a escuchar ahora mismo a... No sé si se puede decir el nombre, Enrique, o no. Sí, se puede decir. Perfecto, no sabía, Nuria Zubero, que nos cuenta además muy gráficamente una serie de acontecimientos que pasan en su casa antes de que todo esto se le eche a la luz, y que se resumen de una forma tremenda. Y cuidado, porque es toda la familia la que lo percibe. Fijaos qué raro, a ver qué opináis. Pues mi madre se fue a la cama, y antes de la cama pues vio algo en una lámpara que tenemos en la habitación. Ella vio un rostro, la avisó a mi hermana, y entonces le dijo: a ver qué ves ahí. Y entonces mi hermana lo vio y salió disparada. Y entonces me avisaron a mí. Dice: Durne, ¿qué ves ahí? Y yo vi claramente el rostro, tenía pues barba, y tenía el bigotito, y cara así, la nariz alargadita, y cara finita. Era físico, es que estaba ahí, se veía entre la lámpara, salía el rostro. Miraba fijamente, pero sin más. Después, más tarde, cuando ya pasó todo esto, pues yo me acuerdo que entraba a la habitación y miraba a ver si lo veía, y ya nunca más lo volví a ver. O sea, nunca más se nos apareció. 2:24, esto es Milenio 3. Ahora, con esta música que pone Geray, me ha venido a la mente un relato de verdad inquietante donde los haya, pura literatura, pero a veces la realidad supera la literatura, del famoso Pere Gimferrer, el gran escritor, que se llama La cara. Y es un poco lo que estaban contando aquí, ¿no? Que esa escena de la testigo entrando para ver si la cara está, pero ya no está. Estuvo un tiempo, ya no está. No hablamos de una cara, Enrique, dentro de una bombilla o un efecto, no, hablamos de una cara flotando junto a la lámpara.
Yo en este aspecto insistí bastante porque me llamaba la atención, ¿no?, el detalle ese, y ellas aseguran, las 3 personas que fueron testigos de esta historia, que lo que vieron es una cara, digamos, física, o sea, que tenía cuerpo, cuerpo me refiero que era en 3 dimensiones, vamos, que era una especie de objeto físico que estaba ahí entre la lámpara y el techo de la habitación. Y de la manera que apareció, desapareció, ¿no? Además fue curioso el caso este porque resulta que inicialmente lo vio la madre de las 2 hermanas testigo y no dijo nada, les avisó para que viniesen sin decirles nada y de repente, claro, sorpresa cuando se encuentran con ese rostro que estaban viendo, porque en un principio no daban crédito a lo que estaban ahí viviendo. ¿Hay algo de especial en ese lugar, en ese techo, en esa lámpara? No, en principio no. En principio estamos hablando, pues bueno, de una vivienda situada en esta zona del convento de San Francisco, pero tampoco, digamos, tiene nada de es muy especial. cara de monje, por cierto, ¿no? Si lo imaginamos. Sí, la asemejan, como ha dicho, me comentaba en su momento la testigo, que era una cara que le recordaba el rostro de Jesucristo, ¿no? Por esa barba. Por ese rostro y esa nariz. A mí que me recuerda a otra cara, pero bueno, es hilar las cosas. ¿Tú sabes de qué estoy hablando, no, Carmen? Una nariz aguileña, una barbilla prominente, y que no muy lejos de allí ha habido algunas historias en Vitoria, ¿no? Que siempre, no sé de dónde sale esas imágenes, o la imagen famosa de Ochate, donde alguien ve un rostro barbado, ¿no?, dentro de una de las casas que quedaban en pie en Ochate, y que eso impresionó mucho, ¿no?, en su época a los investigadores, donde estaba un imberbe en aquel momento, Enrique Chazarra. Pero es que hay otro elemento, Enrique, que me ha llamado muchísimo la atención, y estoy seguro que a estas horas, a las 2:26, te lo digo, miles de personas van a saber o van a pensar que han vivido algo parecido. Es como un sonido, como unos ruidos que se producían en esa casa. Pero qué bien lo cuenta Nuria, y cómo enseguida va a conectar con todo el mundo, porque creo que está hablando de algo prácticamente universal, que no sé si tendrá solución o no, pero que ella relaciona con los hechos de la aparición de esa cara flotando. Cara sin cuerpo, sin cuello, un rostro, una cara. No es muy normal este tipo de casos. Escuchamos. Y yo me acuerdo de oír siempre una pelotita, bueno, que yo decimos bolas, más que pelotita, una bola, que caía, pin, hacía pin, pin, y luego pin, 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 así muy rápido, y luego desaparecía. Pasaba tiempo, pero bueno, pero eso a lo mejor en el día 2 o 3 veces. Y por la noche, eso siempre lo he oído por la noche. Enrique, un clásico, ¿no? Las canicas. Alguien jugando a las canicas o con bolas de cristal en el techo. Además que lo curioso de esta familia es que los componentes de la misma lo habían vivido por separado, pero nunca habían hablado entre ellos del tema. Hasta que un buen día a alguien se le ocurrió decir algo, y dice, pues a mí también me ha ocurrido, yo también lo he escuchado. Y los miembros de toda la familia coincidían en la escucha, ¿no?, de este sonido tan peculiar. Qué bueno. Es un sonido que luego podemos leer mensajes, estoy seguro que un montón de personas, es que todos hemos oído. Y yo no sé si se han dado ahora una explicación científica, pero el sonido de alguien jugando a la pelota o canicas, yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Tú lo has oído alguna vez, Javi? Sí. Yo también. ¿Tú, Santi? Muchas. Yo también, muchísimas. Y es que tiene una explicación. A ver. Una explicación física. Se llama golpe de ariete. Las cañerías que hay entre las viviendas, entre las paredes, pues cuando empiezan a coger agua, esta baja muy rápido, pero en un momento dado, si se cierra la llave de paso, si una lavadora deja de coger agua, si un lavaplatos también deja de coger agua, se provoca aire, ese aire hace que tiemblen las tuberías, y estas tuberías hacen ese ruidito como de canicas que están cayendo. Exactamente. Claro, pero ¿y por qué no lo oímos siempre, no? Porque no siempre se cierra, porque de día normalmente hay otros ruidos y entonces no escuchas esos. De noche, si alguien, pero algún es que algunos vecino... son bolas metálicas, ¿eh? No. Pero el parecen sonido, digo, bolas parecen metálicas, pero no lo son. Sí, además te suenan encima de tu cabeza, sí. Encima de que dices, bueno, pero es que ahí no Sí, tiene... Lo curioso de esta historia que estamos comentando es que los testigos de aquí del piso del convento de San Francisco comentaban como que en un principio pensaban que podía ser vecino, pues alguien jugando a canicas, como estamos diciendo, algún ruido similar, pero que lo oían encima de sus cabezas, o sea, dentro de la propia estancia, ¿no?, donde estaban, no sobre el piso superior. Ha habido tal preocupación con el tema de las canicas, y mucha gente cuando te escribe, oye, es que en mi casa escucho como alguien jugando unas canicas en el techo, que parece que tiene explicación. Ahora, ¿será la explicación real? Es la explicación que se ha dado. Por alivio, mejor que sea así, ¿no? Prácticamente. Hombre, pero el ruido que se ha puesto en esos estudios es igual, es igual.
Fíjate que es muy curioso también lo que decía Enrique de la aparición del rostro. Es verdad que es algo que en España no estamos muy acostumbrados a ver este tipo de fenómenos, pero cuando yo estuve en Escocia hace unos años, sí que recogí en muchos hoteles castillo, que allí están muy de moda, castillos donde se han librado anteriormente cruentas batallas, donde mucha gente murió desmembrada, pues sabemos que allí, además en Escocia, son más abiertos a contar este tipo de cosas, y unos fenómenos que relataban en muchos de ellos, yo tengo recogidos algunos como Shedil, Borthwick, Enkulsen, Dalhousie, son algunos de los sitios donde yo pude hablar con personas que habían recogido casos así. Hablaban, por ejemplo, de brazos que flotaban en mitad de la noche, de cabezas al final de un pasillo que habían sido vistas por diferentes huéspedes en épocas distintas del hotel. Hablaban de piernas, de torsos, es decir, como si solo trozos de personas que perdieron la vida en aquellas batallas pues estuvieran apareciendo en las estancias de los hoteles. Pues ahora he recordado de un sueño que tengo en casa de mi abuela, o sea que es ahí, pero no lo voy a contar porque me ponen los pelos de punta, lo tuve de niño y tiene que ver con eso. Sí, precisamente, pero bueno, son casualidades. ¿Sabéis la parapsicología de esas? La parapsicología, los estudios más antiguos decían que cuando los fantasmas no tenían energía suficiente para aparecerse enteros, tan solo podían mostrar partes de su cuerpo, la cabeza, un brazo, el torso, una pierna. ¿Por qué habéis montado ese dispositivo, Enrique, para captar que en esa misma pastelería, en el Obrador, donde todo un maestro lleva, si no me equivoco, más de 55 años, o 58, trabajando, ¿no? Eso es, solamente 58 años, casi nada. Y la semana pasada fue la última semana ya de trabajo. ¿Ya se ha cerrado la pastelería? ¿Está cerrada? Sí, está cerrada, ya está cerrada. La semana pasada, digamos, fue la última semana que, vamos, se vieron abrumados por la cantidad de gente que vino de Vitoria. Oye, es echar la persiana a un mito de una ciudad, ¿eh? Eso es. Y lo del aparataje que me comentabas, resulta que cuando vi la posibilidad de pasar aquí unas horas de madrugada, como estoy ahora, delante de las ruinas del convento en la pastelería Amaya, pues como en esta misma pastelería también han ocurrido hechos extraños, pues llamé a un amigo, mejor dicho, a dos buenos amigos investigadores, Javier y Luis, que se ofrecieron rápidamente a disponer de todo su aparataje. Y bueno, estoy rodeado aquí de cámaras de infrarrojos, cámaras térmicas, cámaras de todo tipo, detectores de todo tipo, en fin. Está rodeado de un aparataje que ya lo quisiéramos nosotros. O sea, vamos a ver. ¿Y ha pasado algo, Enrique? Pues en principio no, hemos estado grabando casi desde las 11 de la noche, que hemos montado todo y está todo, digamos, el audio y el vídeo grabando, y luego, bueno, habrá que revisar igual las cintas, pero en principio, vamos, no ha habido ningún tipo de sorpresa. Nos hemos centrado un poco en los lugares donde el dueño de la pastelería que está aquí con nosotros nos ha comentado un poco, han vivido, mejor dicho, las experiencias, pero vamos, de momento no hay ninguna novedad. Tipo de experiencias que, si no me equivoco, porque él siempre ha sido muy abierto a contarlo y se agradecemos muchísimo, de movimiento de objetos, cambio de objetos, como ha ocurrido en el fenómeno poltergeist, que es como un poco la hija infortunada del mundo de la parapsicología, ¿no? Nadie sabe dónde ponerlo, nadie sabe dónde... Esto de los sonidos o los golpes o tal, nadie acaba de entenderlo muy bien, pero ellos lo habían sufrido durante años, ¿no? Sí, además inicialmente lo cuentan de una manera muy sana, ¿no? Muy espontánea, porque José Mari, uno de los propietarios del negocio familiar, contaba que, bueno, él trabajando de madrugada, pues ya sabes que este oficio de pastelero es muy sufrido, hay que madrugar mucho y trasnochar mucho, pues cuando estaba solo de madrugada en el Obrador, pues él dejaba las herramientas de trabajo en un sitio y cuando iba por ellas ya no estaban. Estando solo. Al principio, estando solo. Lógicamente él lo achacaba a despiste, digo, bueno, será que lo dejo aquí y tal, pero claro, el fenómeno se repetía con tanta asiduidad que al final digo, no, a ver, esto yo lo he dejado aquí, sé que lo he dejado aquí y ahora está allá, o sea que aquí algo pasa, ¿no? Qué bueno. Y de alguna manera, pues ha convivido con ese fenómeno un tiempo, ha cesado ya la historia, nos comentaba que hace ya un tiempo que no le ha vuelto a ocurrir, pero de alguna manera es lo que más se repetía en el Obrador, ¿no? ¿Cómo se...? También, bueno, sí. Sí, no, te iba a comentar luego también a nivel de corrientes de aire de bruscas, de aire muy frío, cuando no hay corrientes y están todas las puertas cerradas, empujones a algunos de los trabajadores del Obrador, que de repente notan que alguien les empuja y no hay nadie detrás. Y incluso hay una anécdota que me ha llamado bastante la atención, que comentaban que muchos clientes, algunos clientes de la pastelería, cuando pasaban estando el comercio cerrado, resulta que dentro de la zona de la pastelería, del comercio abierto al público, digamos, veían una especie de niño, una especie de monaguillo, y ellos pensaban que habían puesto algún tipo de figura o algún tipo de estatua, ¿no?, decorativa.
Entonces, cuando se lo comentaban a los dueños, claro, los dueños sorprendidos, nosotros no hemos puesto ningún tipo de figura del niño ni por el estilo. Y los testimonios que comentan son testimonios de distintas personas que no se conocen entre sí. Entonces, bueno, ahí tenemos otra vez la figura de un niño, ¿no? La palabra clave en toda esta historia, que algunas personas veían desde fuera del escaparate del interior del local. Pues ahora, Enrique, hombre, estás jugando también con mis emociones de la infancia, ¿no? Pero me has puesto los pelos de punta porque en el fondo, es el arquetipo o el símbolo, sea fraudulento o no, que aparece en la filmación. Un niño como vestido con pequeña opa de monaguillo, ¿no? En el inconsciente colectivo está de que ya aparece un niño hace mucho tiempo, que hay muchos testimonios, y son testimonios que han llegado a contárselo a la pastelería en diferentes momentos y épocas, y creyendo que era algo artificial que estaba ahí, ¿no? Claro. ¿Cómo se ven las ruinas, Enrique, en este mismo momento? Bueno, yo llevo maravillado toda la noche, y ahora que hablando con vosotros hasta me inspiran, ¿no?, las ruinas, porque esto es, digamos, parte de la historia de Vitoria. Ten en cuenta que cuando Vitoria solo llevaba 67 años fundada, es cuando surge estas ruinas que estoy yo viendo ahora. Entonces, en estas ruinas se formó el ayuntamiento, la universidad, la diputación, en fin, un montón de organismos del momento que tuvieron su fundación en estas ruinas, ¿no? Y ahora, encima, con la luna que ha salido, que es casi llena, pues estoy aquí iluminado bajo las ruinas y viendo el ventanal de Hacienda de fondo. En fin, aquí puede pasar cualquier cosa. ¿Ha habido más casos, Enrique, en los últimos tiempos? Es decir, en estos años de investigación de personas que hayan denunciado la presencia. El caso de la cabeza es uno de los últimos, pero ¿ha habido más casos? A raíz de investigar el tema de la cabeza, sí es cierto que las dos hermanas testigos me comentaban que de alguna manera habían oído también historias entre vecinos de otros portales colindantes que les comentaban que en los pasillos de los descansillos de la escalera de la comunidad habían visto hasta frailes. Entonces ando detrás de esos testigos, porque claro, estamos hablando también que son sucesos que también no me saben ubicar muy bien, pero vamos, no son recientes. Entonces, bueno, con estas pequeñas pistas intentaré localizarlos y a ver qué hay de cierto en todo en un gran solar donde hubo una comunidad, donde hubo un convento del puro románico que todavía puede verse en vestigios en mitad de la noche con la luna casi llena sobre Vitoria. Me parece mágico, y me gusta además que a la ciudad donde yo nací, Enrique, le hagas esta oda que has hecho en mitad de la luna y la noche, porque es toda una historia lo que estamos viviendo, ¿no? Y si me permites, a tus compañeros que están ahí, dar un abrazo a ese maestro obrador que ha endulzado a generaciones, entre ellas la mía, y que ese esfuerzo, ¿no?, de hacer bien las cosas. A mí cuando me preguntan muchas veces aquello del arte, ¿no?, y artistas son muchas personas, el que pinta, el que toca la guitarra, pero también es el buen alfarero que cree en lo que hace, también es el que hace un pan con conciencia, con fe y con amor en lo que hace, también es el que hace un noble arte como el de elaborar alimentos y hacerlo durante tanto tiempo para alegrar a tantos niños y no tan niños, ¿no? El que lo hace con entusiasmo, y me da igual el oficio que sea, eso es también un arte. Así que quiero que mandes un abrazo grandísimo, por favor, en nombre de toda esa estirpe de pasteleros, de ese lugar donde nos han dejado investigar, y a lo largo de la noche, que sea lo que Dios quiera. Si pasa algo, seguimos en contacto, amigo. Por supuesto, aquí seguiremos, y bueno, tú ya lo has dicho, pero yo lo quiero reiterar, porque puedo agradecerle la labor pastelera, ¿no?, tantos años a José María Espinosa, que es el que nos está aquí acompañando, la paciencia que está teniendo con nosotros, porque bueno, ahora la pastelería parece una tienda de informática, con todos los trastos y cables que hemos montado. Es un final curioso, ¿no?, para 60 años de historia, es un final curioso. Eso yo le comentaba, le decía, ¿qué te iba a decir a ti hace años, José María, que ibas a ver a la pastelería de esta manera, ¿no?, ya a estas horas de la madrugada? De todas formas, Enrique, hay una cosa muy curiosa, nada muere si se queda en la mente, y en la mente de muchos vitorianos eso estará siempre. Seguiremos indagando el misterio, porque yo creo que en ese lugar evidentemente las señales nos indican que hay algo. Un fuerte abrazo, compañero, como siempre. Igualmente, un fuerte abrazo, gracias. Bueno, frailes, un niño en la pastelería, dicen, ese niño que hace ahí es una decoración. Y tantas historias en el epicentro de una ciudad. Hablamos, Carmen, de unas ruinas del inicio del siglo XII, 11-12, y que están ahí en un patio interior, ¿no?, con los arcos, maravilloso, Enrique Chazarra, y toda la gente que nos ayude y que vive el misterio. Es lo que hablábamos antes, ¿no?, vivir el misterio es estar ahí en mitad de las ruinas en la noche y contar estas cosas que ocurren. Vamos con vuestros mensajes, porque de inmediato nos vamos a meter en harina de otro costal, nos vamos a la arena, mejor dicho, del desierto.
Isma Pacheco dice: ante la aparición de un niño creo que prevalece sobre el terror la tristeza de que éste haya muerto tan pronto. Chelu: acabo de salir de trabajar a 2 pasos de ese lugar y me entero ya en el autobús, al lado de la pastelería. Sí, en la luna dice: qué pena, vaya obrador, dan ganas de irse a hacer algo rico, si hace falta le damos galletas a Andresito. Tenían que reabrirlo, hombre, con una suscripción popular o algo. Fotografías del, es maravillosa, del obrador. Es un lugar maravilloso. Hay otra gran pastelería en esa calle, en la Peña Dulce, nada, hay que decirlo, pero son es la Vitoria antigua, la Vitoria de... No eran cadenas, con todo mi respeto, ¿no? Eran pasteleros, oye, a las 4 de la mañana levantándose, ¿eh? cada noche. Como siguen haciendo muchos. Claro. Nuestro abrazo y porque panaderos. Porque son seguidores de Milenio muchos. Montaña Sánchez dice: yo también he escuchado las canicas en mi casa y me vuelvo loca buscando de dónde pueden venir. Cao dice: las famosas canicas, pero eso no era cosa de las tuberías. Entidad Oscura: había habido hace poco un caso de una supuesta aparición del fantasma de un niño vestido de comunión, creo, ¿no? Bueno, siempre hay historias de fantasmas de niño de comunión. El de Jaén era uno de los últimos. No, antiguos. decía en Vitoria. Ahí en ese que veían de Monaguillo, que algunos lo confundían con uno que iba vestido de comunión. Mar Huelga dice: en Gijón están cerrando establecimientos de toda la vida, todo por la nueva ley de alquileres, qué penita. Álvaro Martín: estoy escuchando desde un hostal encantado en Toledo, mejor imposible. Jerry dice: ir en el coche escuchando la dramatización de Nave del Misterio, llegar al garaje, aparcar y que se apague la luz y morir del miedito. Cocota: y antes en el sitio más pequeño tenían de todo y ahora el más grande no tiene nada de lo que buscas sobre los establecimientos. Eso será para un retromundo, ¿eh? Mandadnos también 2 cosas: vuestros negocios, ¿no?, que os marcaron en la infancia, y eso de las casualidades evidentemente es fundamental, ¿no? También. Yo el otro día pasé por uno de mi infancia y también veo alquiler, la lechería de toda la vida del barrio. Es verdad, Puente Viesgo. Y es como si una parte del corazoncito, ¡puf!, se desconectara, ¿no? Pobre lecheros, nos traía leche collantes a casa. Sí, pues la verdad es que todos tenemos una memoria hilada, ¿no?, con esos comercios, y que estamos viendo, ¿no?, un cambio. La vida cambia y también cambia esto. Es muy difícil, está el patio muy difícil para el pequeño comerciante, como está el patio difícil para las obras de arte, ¿no? Obras que deberían estar preservadas, obras que tienen una fuerza impresionante. Hablábamos antes del Pazuzu, que estará en la Expo del 2015, y yo lo digo, por favor, amigos, no quiero luego, es que nos estamos encontrando ya personas que no han podido ir, ¿no? Para días de diario hay, de lunes a jueves o de lunes a viernes por la mañana, del 13 al 26 de abril. ikerjimenez.com, tenéis ahí una pestaña que pone exposición de Cuarto Milenio, pum, pulsáis y os lleva directamente al lugar de las entradas. Taquilla Mediaset, navedelmisterio.com, 4.com. Por favor, no lo dejéis para última hora, porque entonces sí que luego puede haber problemas, y no me gustaría que Milenarios, si los hay, se quedaran sin esta opción, ¿no? Va a haber una parte que es un pasillo. Yo estoy muy ilusionado. Eso del catálogo es como llevarse... Nos han ofrecido muchas editoriales con las que tenemos muchísima amistad, ¿no?, muchas veces. Planeta, Plata y Janés, bueno, todas las grandes editoriales, y lo agradecemos muchísimo. Y Carmen y yo no queríamos escribir pues porque pensábamos que no era el momento y estábamos hasta arriba, y si escribimos algo es de corazón, no por hacer. Ahora se hace mucho esto, de escribir por hacer, bueno, venga, otro libro y tal, pero nosotros no lo veíamos así. Pero lo que sí queríamos es que la gente que esté en la expo, si quiere, tenga ese recuerdo. Van a ser 100 y pico páginas con fotografías, y de verdad que son impresionantes. Ahí está el Pazuzu, porque el Pazuzu es en ese pasillo que va a haber, son 2 plantas, pues en uno de los pasillos queremos poner las figuras clásicas, ¿no?, las que nos han acompañado casi siempre, y una a tamaño de 2 metros y pico es el Pazuzu. El Pazuzu es ese demonio que a veces tiene una cola de serpiente, que tiene cara como de medio felino, medio gato, es una cosa rarísima, con alas, y que, digámoslo así, motivó toda la historia del Exorcista. Esta noche, nos contaba Carmen, la ciudad de Hatra ha sido tomada por el Estado Islámico. Hay unos sonidos, Fermín, creo que los tenemos por ahí. Vamos a escucharlos simplemente, Geray. Son sobrecogedores, ¿eh? Primero porque ponen la banda sonora de estos vídeos de lo del ISIS, que es tremendo, claro. Y ya no es una cuestión de decapitación, de lanzar a personas por los aires, porque son homosexuales, por ejemplo, o de todo tipo de tropelías, o quemar a un vivo en una jaula, ¿no? Ante la, no voy a decir condescendencia, pero sí esta especie de extraña sensación de que no se hace mucho, y eso está ocurriendo en plena cuna de la civilización. Las últimas imágenes, y de verdad, la vida humana es la vida humana, pero producían un enorme desasosiego y dolor, ¿no? Ver figuras que han sido míticas, llenas de poder sagrado, de hace 3.000, 4.000, 5.000 años,
siendo destruidas con cincel, martillo y martillo hidráulico, por una especie de furia iconoclasta, ¿no? Por creer que eso es herético y pagano. ¿Qué nivel, ¿no?, de cultura para hacer esto? Bueno, los sonidos que llegaban a todos los informativos eran exactamente estos. Esos golpes de piedras que escucháis de fondo de los cánticos son toros alados, son ruinas de Nínive, la más mítica ciudad de la antigüedad mesopotámica. Nínive es el lugar donde estuvo la famosa biblioteca de Asurbanipal, donde en tablilla estaba el saber del mundo. Nínive, la inmortal, decían, destrozada a golpe de martillo. Las últimas noticias nos llegaban, decía Nacho, de Nimrud, otra ciudad importante, porque estamos hablando de un epicentro de la arqueología mundial, con bulldozers, con excavadoras, rompiendo esas caras que llevan ahí 4.000 o 5.000 años, caras que están mucho más atrás en el tiempo que las pirámides, figuras poderosas que han custodiado el desierto y que están siendo destruidas por una malísima interpretación de lo que es la religión y la herejía, ¿no?, que nos parece increíble. Ahora, esto es una provocación, porque esto no es ni siquiera natural. ¿Qué hay detrás de esto? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y nosotros siempre planeando sobre lo que no nos cuentan, porque suena un poco increíble, suena ficción. Pues ahora nos va a contar un poco más Santi sobre qué puede haber detrás, y nos va a contar Carmen sobre lo que es Hatra, que creo que os puede interesar. Son dos uniones importantes. Pero Nacho nos ha preparado un mini reportaje. Ha hablado con especialistas que nos cuentan lo que está pasando ahora mismo. Todas las noticias son malas. Estamos hablando de la Mesopotamia. Le dedicamos un programa hace unas semanas. Lo que está pasando ahora ni lo imaginábamos cuando hicimos ese programa. Destrucción de imágenes de la cultura asiria mesopotámica. La sinrazón, la locura, la falta de sensibilidad ante nuestro pasado es lo que muchos han calificado como barbarie y que hemos podido ver en las últimas semanas en los medios de comunicación a raíz de la difusión de imágenes de vídeo en donde se veía la destrucción del patrimonio, nuestro propio patrimonio, en el Museo de Mosul, al norte de Irak. Podemos decir que no es nada nuevo. La destrucción del patrimonio arqueológico, del patrimonio de la humanidad en Irak desde la Guerra del Golfo, ha sido una constante, que en las últimas semanas, en los últimos meses, ha reverdecido por la convulsión política que se vive en aquella zona del planeta. Las noticias que llegan hasta nosotros son en ocasiones contradictorias y no ahondan en lo que realmente parece que está sucediendo en este lugar. Hemos preguntado a Pedro Azahara, que es profesor de arquitectura de la Universidad de Barcelona, un experto en el mundo asirio, en el mundo mesopotámico, y esto es lo que nos ha contado sobre la realidad de la destrucción del patrimonio iraquí que se está viviendo ahora mismo. Desde Bagdad han afirmado, el director general de Antigüedades y una profesora de la Universidad de Bagdad, pero que es de Mosul, que las principales piezas del Museo de Mosul habían sido llevadas a Bagdad para su mayor seguridad. Pero por otra parte, alguna estatua, no sé si una o dos, y desde luego el león de la puerta de Nínive, estos eran originales. Los Lamassu, estos leones alados con rostro de hombre, con rostro de rey y barbados para identificarlos con la divinidad, son quizá uno de los elementos iconográficos más representativos del mundo mesopotámico. Han sido destruidos los de Nínive, al igual que parte de la muralla de esta ciudad que ha sido dinamitada. Sin embargo, la barbarie parece que va avanzando en su idea de destruirlo absolutamente todo. Y como nos cuenta Pedro Azahara, las noticias que llegan desde Irak no son nada esperanzadoras. El jueves, aparentemente, han circulado noticias, al parecer comprobadas, de la destrucción del yacimiento neoasirio de Nimrud con bulldozers. No obstante, los bulldozers quizás no lleguen a los niveles más profundos, o seguramente, pero por otra parte el daño que hacen, al menos en partes del yacimiento, es considerable y posiblemente irreparable. La barbarie y la sinrazón, maquilladas de creencias religiosas, siguen avanzando, y el próximo objetivo que se han marcado es la ciudad de Hatra, otra de las cunas de la civilización, que en los años 70 se hizo muy conocida por ser el enclave en donde comenzaba la película El Exorcista.
Los grupos terroristas están arrasando absolutamente muchos yacimientos arqueológicos, no solamente por la idea de aniquilar la iconografía supuestamente herética contra el Islam, sino también para hacerse con objetos arqueológicos que luego introducen en el mercado negro de antigüedades, y con los cuales van sufragando el dinero para sus fechorías. En definitiva, es el caos absoluto, la destrucción mayúscula, el olvido de nuestros propios orígenes. Así nos lo cuenta Juan Luis Montero, profesor de Historia Antigua de la Universidad de La Coruña, asiriólogo y director de unas excavaciones en Siria que ha tenido que abandonar por los problemas que se están teniendo en este país. Estas piezas tienen un valor incalculable desde el punto de vista histórico, ¿no? No hay que ver solamente una cuestión económica, sino sobre todo es el valor histórico, ¿no? que representan estos objetos. Y sobre todo lo que es aún más triste, ¿no? La destrucción del museo es lamentable, pero es más grave la destrucción de los yacimientos arqueológicos, porque se pierde la pieza y porque se pierde el yacimiento. Al final lo que se pierde es la historia, ¿no? Por tanto perdemos todos. El valor, ¿no? Hoy medimos todo por el valor económico y algunas piezas por eso no tienen valor. Es incalculable lo que puedan dar, por eso pasa mucho en el arte. Los leones de Nínive, pues no sé qué precio tiene la estatua de Tutankamón, ¿no? Los toros alados de la Mesopotamia, es que no hay una cantidad. Por tanto, la ofensa que se hace es enorme, ¿no? Pero decían estos profesores que ha entrevistado a Nacho, fíjate de curioso, uno excavando en Siria y que ha tenido que huir por cómo está el patio, evidentemente, ante este avance curioso, estas batallas, esta idea de fanatismo religioso disfrazado de formas extrañas, pero Hatra, que se menciona, es protagonista. Cuentan que Friedkin tuvo un interés tremendo y tuvo que hacer un sinfín de cuestiones oficiales y extraoficiales para poder rodar allí la famosa escena de los perros, que viene Irak, 1973, si no me equivoco, el inicio de la película, ese sol bajando, la aparición del Pazuzu y la sensación de que el padre Merrin, protagonista de la película más impresionante de todos los tiempos a nivel de terror, se da cuenta de que el Pazuzu ha sido revivido. Contaba la historia que en Hatra mataron, sacrificaron, degollaron a todos los habitantes, fijaos qué curioso, los decapitaron y degollaron, y el pueblo quedó muerto y maldito para siempre, y nadie sabe por qué. Fue una revuelta de la que no había más datos, ¿no? Sino que un pueblo entero con muertos. Por eso Friedkin, basándose en Peter Blatty, dijo: aquí hay que basar la historia de Hatra. Pero es que las noticias, decías, Carmen, que eran de esta noche, de esta misma noche. Sí, hace unas horas salían noticias sobre lo que han hecho en Hatra, y es que al parecer las personas que cuidaban de esta ciudad, que no tiene turismo porque desde hace muchos años ha estado cerrada a que tanto arqueólogos como interesados en la historia fueran a ver estas ruinas por el peligro que tenían en la zona de que los pudieran atacar. Además ha sido una fortificación, porque es una zona que Hatra está totalmente cercada por un muro desde sus inicios, con lo cual se creía que no formaba parte de lo que sería la ruta comercial, estaba a una parte, porque se cree que era algo santo, es decir, que era algún lugar sagrado donde se hacían todo tipo de rituales. Estaba hecha sobre el dios Samasa, lo hicieron para él, es entre otras cosas el dios de la justicia, y se podían ver en algunos de los templos que tenía, que eran 13, algunas de las caras que representaban a este dios, y también a otros, como el dios Bes, que también está representado en algunas de sus paredes. Al parecer había una especie de explanada en medio de todos estos templos donde se realizaban todo tipo de rituales. Creen que las personas que vivieron allí eran pues de una categoría como superior, eran personas elegidas. Hay un trabajo que hizo un profesor del Instituto Cervantes en España, al que le dejaron junto a otros 2 compañeros ir, que es muy interesante porque dicen que habían estado en Palmira, habían estado en otras ciudades sagradas y que nunca se habían encontrado con algo tan espectacular, algo a la vez tan precioso, tan bien conservado. Pues decía que algunos de esos templos incluso conservaban su techo, recordamos que es del siglo III antes de Cristo, y que por otra parte tenían una serie de elementos, de caras que hacían ver que allí también había algo maligno. Es decir, adoraban a dioses
buenos para ellos, pero también a dioses que parecían ser del inframundo. Algunos de ellos, y son trabajos de historiadores y de arqueólogos que se han hecho en España, a los pocos que han podido ir a visitarla. Lo cierto es que al rodar la película del exorcista, William Friedkin, cuando fue allí, utilizó a varias de las personas de los iraquíes que viven en la zona. Esos trabajadores que se veía excavando, pues eran gente que estaba cuidando de la ciudad, algunos de los restauradores incluso de esas ruinas. Parece ser que hace muchos años se encontró una figura del Pazuzu entre esas rocas, y también de otros muchos dioses, aparte de cosas con mucho valor, no solo histórico, sino también valor de lo que cuestan hoy en día, porque eran piedras preciosas, oro, plata, que está recogido en distintos museos. Lo cierto es que aquí, al parecer, por las últimas noticias que se han dado, han entrado de nuevo con bulldozers, han entrado con esos materiales hidráulicos con los que han destruido las otras ciudades, y esta también han podido destruirla casi totalmente. Durante unos días ha habido personas, entre ellos el hijo del alcalde, que se han apostado allí para intentar que no entrara el Estado Islámico. Han muerto, así lo declaraba el propio alcalde, y lo que decidieron es que se fuera todo el mundo de allí ante la masacre que veían que se veía encima. Vaya escena, como si fuera una profecía de Friedkin, ¿eh? El mal y el bien peleando, vaya escena. Estas personas que todavía quieren aguantar porque es su patria, su pueblo y son sus ruinas. ¿Qué habrá de fondo, Santi? Casi como si fuera una pincelada final. ¿Qué puede haber de fondo? ¿Qué opinas tú? ¿Qué se puede profundizar en esta historia de la que estamos recibiendo un montón de impactos y no sé si sabemos la verdad? Pues voy a ser extremadamente breve, aunque la situación es realmente compleja, nada es fácil en ese conflicto. Hay varios factores. Uno lo ha dicho Nacho, está el dinero. El Estado Islámico es la organización terrorista más rica de la historia. Ingresa $2 millones al día en diversos conceptos, y uno de ellos son las excavaciones arqueológicas que están llevando a cabo con bulldozer. Es decir, están expoliando todo el patrimonio arqueológico de Siria e Irak, y están empezando a circular, sobre todo entre tratantes turcos, que lo van a tener una década guardado y luego cuando se calmen las aguas ya saldrán al mercado, mosaicos bizantinos, monedas, tablillas, sellos, todo lo que van encontrando que tiene un cierto valor, lo van vendiendo. Aparte de eso está la erradicación de la identidad histórica de esos pueblos, es decir, antes de nosotros nada. Todo lo que os da cualquier tipo de identidad nacional, vuestro pasado común, como antiguos mesopotamios, como antiguos asirios, vamos a erradicarlo. Sois musulmanes y nada más que musulmanes. Y por último está el factor de por qué lo graban, porque vamos a ver, Hitler, Pol Pot, Stalin, todos los asesinos de masas que ha habido hasta ahora han intentado que sus fechorías quedaran en secreto. Estos no, estos lo publicitan. ¿Por qué? Porque están provocando. Quieren que haya una intervención terrestre masiva de Occidente en el territorio del Estado Islámico. ¿Por qué? Porque son una secta apocalíptica. Ellos creen que están haciendo cumplir el final de los días tal como está profetizado en las profecías musulmanas. No en vano su revista, su publicación se llama Davik. Davik es un pueblecito que hay al norte de Alepo, y es el Megido, el sitio de la batalla del Armagedón para los musulmanes, donde los cruzados y los verdaderos creyentes tendrían su encontronazo final. Y eso es lo que pretenden. Cuando hay el menor atisbo de que el señor Obama o cualquier potencia occidental va a mandar tropas terrestres, allí no se recibe con miedo, se recibe con alegría, se recibe con fiestas y con tiros al aire, porque eso será el cumplimiento del apocalipsis que ellos quieren provocar. Por tanto, informaciones sobre este mismo pueblo, además, que no se dan habitualmente, ¿no? Y que están ahí de fondo. Muy complejo de analizar, pero el poder de la profecía, por eso no lo entendemos, ¿no? Dijo una persona vinculada a ellos en los estudios que es muy difícil de vencer a un ejército que no teme la muerte, ¿no? Que es la diferencia con cualquier ejército que está compuesto por padres de familia, personas que tienen su apego a la vida, y un ejército donde no se teme morir, donde se busca morir. Así está el tema. Luego podéis comentarnos cosas, seguiremos con la cuestión del 11S. ¿Por qué? Porque todos los medios del mundo, Santi, han publicado que 3 investigadores han muerto en extrañas circunstancias y que tenían la verdad. Bueno, pues Santi os va a contar quizá la verdad. Puede ser sorprendente.
¿Os apuntáis? Ahora Carlos Cala y nuestros compañeros de la cadena SER, servicios informativos, para saber qué pasa en el mundo. Un mundo que a veces nos estremece, claro.